¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nueva cuenta a otro tutorial referente a la extracción líquido-líquido y ya en esta ocasión empezaré a hablar acerca del diseño, principalmente los factores. Bueno, lo más importante es que para poder diseñar de forma correcta una columna de extracción líquido-líquido necesitamos un dimensionamiento de un equipo de extracción líquido-líquido correcto, ya que independientemente del tipo del equipo que queramos diseñar, se debe tener en cuenta aspectos generales, tanto para la alimentación como para el disolvente que vamos a usar, principalmente el material, pero independientemente de eso, en base al dimensionamiento, tenemos que tener en cuenta que la capacidad de los tanques donde va a estar alimentación y el solvente debe de ser vasta, tiene que tener más que nada un volumen suficiente para una cantidad requerida del solvente, también tiene que tener la capacidad de que la columna de extracción pueda automáticamente aguantar la consistencia de la mezcla y lo más importante, pues la cantidad de extracto y refinado que nosotros deseamos obtener, ¿no? Bueno, dentro de de esos criterios vamos a empezar a tener las propiedades de los fluidos, ¿verdad? Por ejemplo, la densidad, ya muchos sabemos que la densidad pues viene siendo una magnitud que indica el grado de compactación del material en un espacio determinado. En este caso, para nosotros poder diseñar la columna de extracción, vamos a tener que considerar la densidad de la mezcla de alimentación. Generalmente esa densidad nosotros la podemos conocer con la siguiente fórmula, ¿verdad? Se las voy a mostrar en pantalla para que ustedes la puedan apreciar. Aquí tenemos la fórmula para la densidad de la mezcla de alimentación. Vamos a tener que ρ de F va a ser esa densidad, ρ de A, X de A más ρ de B, X de B, pues van a ser tanto las densidades como las fracciones de la mezcla de los respectivos componentes A y B. Y es importante conocer esta relación. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la densidad va a jugar un papel muy importante a la hora que se estén mezclando los líquidos para poder como tal dar la afinidad y lo más importante llevar a cabo la separación, ¿verdad? No todas las densidades son iguales. Una cosa es la densidad de la mezcla de alimentación y otra cosa es la densidad absoluta de la mezcla. Esa densidad generalmente nosotros vamos a tener que es la alimentación entre el volumen de la mezcla de alimentación para más que nada conocer el adecuado dimensionamiento para poder fabricar como tal la columna. Otra densidad que también vamos a necesitar ocupar va a ser la densidad absoluta de solvente, que esta automáticamente se calcula con la fórmula que todos conocemos, ¿no? Que viene siendo masa sobre volumen. No les mostré en pantalla la fórmula de la densidad absoluta, pero aquí se las muestro. La fórmula de la densidad absoluta es algo muy sencillo, simple y sencillamente viene siendo la alimentación entre el volumen de alimentación. Como ustedes podrán apreciar, es muy importante conocer, evaluar el diseño en base a las densidades de los fluidos, pues para poder tomar una mejor decisión y lo más importante, no vayamos a tener problemas a la hora de alimentar un líquido inesperado. Otra cuestión es el volumen de mallas. Automáticamente este volumen de mallas van a contar con un radio interno de la columna y una altura de la malla. Este volumen de mallas se calcula por la siguiente fórmula, que viene siendo pi por radio al cuadrado por altura por 1000. ¿Por qué razón? Porque nada más se refiere al cilindro de la malla, o sea, se refiere a la parte transversal de la malla, la parte circular transversal de la malla, pero como la malla también va a tomar forma cilíndrica al igual que la columna, por esa razón se multiplica por altura. El volumen total de las mallas también es muy importante y se va a calcular de la siguiente manera. O sea, vamos a tener el volumen total de las mallas es igual al volumen de las mallas calculado de la fórmula anterior por el número de mallas, porque generalmente cuando nosotros queremos diseñar la columna de extracción que depende de muchas mallas, pues ahí vamos a tener que
que tener en cuenta cuántas mallas vamos a necesitar para poder llevar a cabo la extracción. Otro aspecto muy importante es el volumen de la columna. Como ya lo había dicho, el dimensionamiento es vital y este se va a calcular mediante la siguiente fórmula. Aquí podemos ver que automáticamente la misma fórmula de la malla se le está restando el volumen de la columna como tal, o sea, el volumen total de las mallas. Se les está restando a lo de las mallas para conocer el volumen de la columna.